Esta no es solo otra noche cualquiera. Hay noches que pasan y hay noches que transforman. Mientras el mundo se ralentiza, mientras las distracciones se apagan y el ruido exterior se silencia, algo raro ocurre dentro de ti. La mente se vuelve receptiva, profunda, abierta, no por casualidad sino por naturaleza. Es en este estado cuando comienzan a formarse las decisiones más importantes de la vida, no como un impulso, sino como una comprensión. Los verdaderos resultados no surgen de la desesperación, nacen de la claridad. La mayoría de las personas pasan la vida tratando de cambiar el exterior sin tocar nunca lo que realmente gobierna sus caminos, la forma en que piensan, interpretan, eligen y persisten. Pocos comprenden que no es el esfuerzo ciego lo que construye el destino, sino la dirección correcta del pensamiento alineada con la acción disciplinada. Y es precisamente en eso en lo que esta noche se vuelve diferente. A lo largo de las próximas reflexiones, no te guiarán promesas vacías, sino principios probados por el tiempo. Principios que han atravesado generaciones, formado líderes, levantado imperios personales y enseñado a personas comunes a actuar con conciencia, propósito y constancia. No se trata de magia, se trata de comprensión, porque cuando cambias la forma en que ves el camino mismo comienza a responder de manera diferente. Lo que antes parecía lejano, confuso o inalcanzable, se vuelve organizado, medible, posible. Y entonces algo discreto, pero poderoso, comienza a suceder. Dejas de buscar resultados como quien corre en la oscuridad, y comienzas a construirlos con precisión. Escucha con calma, escucha con presencia. No para huir de tu realidad, sino para comprenderla finalmente. Porque a veces, una sola noche de claridad no solo cambia el mañana, cambia toda la dirección del viaje. Hay un punto decisivo en la vida de toda persona en el que el esfuerzo deja de ser el problema. Muchos trabajan, muchos se dedican, muchos insisten, y, aún así, sienten que los resultados siempre parecen tardíos, lejanos o desproporcionados en relación con la energía invertida. Este desajuste no se debe a la falta de capacidad, sino a la ausencia de una alineación interna clara entre la intención, el pensamiento y la acción. Pocos se dan cuenta de esto. La mayoría sigue repitiendo patrones. El pensamiento moldea la expectativa moldea la postura moldea las decisiones, y las decisiones moldean los resultados. Nada sucede de forma aislada. Cuando alguien se despierta cada día con dudas sobre sí mismo, aunque trabaje duro, sus acciones tienden a estar cargadas de tensión, miedo velado e inseguridad silenciosa. Y no importa cuántas oportunidades surjan, la mente siempre encuentra la manera de sabotearlas cuando no cree plenamente en su propio valor, dirección o mérito. Por eso, el verdadero avance comienza desde dentro, no en el discurso, no en la ansiedad, no en la comparación, sino en el momento en que la persona comienza a verse a sí misma como alguien en construcción consciente, y ya no como alguien que reacciona a los acontecimientos. Este cambio es sutil, casi invisible para quien lo observa desde fuera, pero profundamente revolucionario para quien lo vive desde dentro. Cuando la mente deja de ser un campo de dudas y se convierte en un espacio de decisiones, todo cambia. El error más común no es equivocarse, es insistir sin claridad. Hay personas que pasan años acumulando conocimientos y aún así permanecen inmóviles. Otras, con menos teoría, avanzan con firmeza simplemente porque han aprendido a tomar decisiones con coherencia. La diferencia no está en el intelecto, sino en la relación que cada uno ha desarrollado con su propio pensamiento. Pensar correctamente no significa pensar en positivo todo el tiempo. Significa pensar con responsabilidad. Significa observar lo que se cultiva internamente todos los días. Las frases que se repiten en silencio, las conclusiones que se sacan sobre uno mismo, las interpretaciones que se hacen ante las dificultades, las excusas que se aceptan como justificación. Todo esto construye un campo invisible que precede a cualquier resultado visible.
Y es por eso que tantos se esfuerzan y pocos prosperan de manera equilibrada. La verdadera prosperidad no es solo alcanzar algo, es mantener lo que se conquista sin perder la propia integridad interna. Cuando alguien avanza sin estructura mental, el éxito se convierte en una carga. Cuando avanza con conciencia, el éxito se convierte en expansión. Hay una profunda diferencia entre desear resultados y estar preparado para ellos. El deseo puede ser momentáneo, la preparación es constante. Y esa preparación no ocurre en el ruido del día, sino en los momentos de silencio, reflexión y reorganización interior, tal como lo propone esta noche. Mientras escuchas, tu mente no solo está recibiendo palabras, está siendo invitada a reorganizar prioridades invisibles, la forma en que reaccionas ante las frustraciones, cómo interpretas los retrasos, cómo percibes tus propios fallos. Todo ello conforma el terreno en el que tus resultados crecen o se pudren. Nada florece en un terreno contaminado por el autosabotaje. Muchas personas confunden disciplina con rigidez, confundir el enfoque con la tensión, confundir la persistencia con el sufrimiento. Pero la verdadera constancia nace de la claridad, no de la presión. Cuando alguien sabe exactamente por qué hace lo que hace, la fuerza deja de ser un sacrificio y se convierte en una consecuencia. La energía se reorganiza, el cansancio disminuye, la dispersión pierde espacio. Y poco a poco, el caos interno comienza a dar paso a una dirección silenciosa, firme y confiable. A partir de ese momento, los resultados dejan de ser un evento raro y se convierten en una construcción continua, no por suerte, no por impulso, sino por alineación. La mente humana es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una prisión sofisticada cuando se alimenta de narrativas erróneas. Muchos viven atrapados en ideas que ni siquiera saben de dónde vienen. Ideas sobre límites, sobre méritos, sobre identidad, sobre fracaso, sobre éxito. Se absorben a lo largo de la vida, a menudo sin filtro, sin cuestionamiento, sin conciencia. Y un día, la persona empieza a llamarlas «¿Quién soy?», cuando en realidad son solo condicionamientos antiguos sin revisar. La verdadera liberación comienza cuando alguien se da cuenta de que no necesita atacar al mundo para cambiar su vida. Necesita revisar sus propias conclusiones, porque todo cambio externo duradero nace de una revisión interna honesta. No se construye una nueva etapa utilizando las mismas creencias que sustentaron las etapas anteriores. Esto requiere un desplazamiento de identidad, requiere el valor silencioso de abandonar las versiones antiguas de uno mismo. Y eso nunca ocurre en medio del ruido. Ocurre en la introspección, en el silencio, en la escucha atenta. Esta noche no se trata de acelerar. Se trata de alinear. Alinear el pensamiento con la intención, alinear la intención con la acción, alinear la acción con la constancia. Cuando este eje se estabiliza, lo que antes parecía pesado comienza a fluir con más naturalidad. El esfuerzo sigue existiendo, pero ahora tiene sentido. El camino sigue exigiendo disciplina, pero no oprime. Los resultados reales nacen de este punto. No llegan como un choque, sino como un proceso sólido que se sostiene. Cuando la mente se organiza, el comportamiento la sigue. Cuando el comportamiento se organiza, las circunstancias responden. Siempre ha sido así. El mundo exterior es un espejo lento, pero fiel. Devuelve con retraso lo que se ha cultivado con persistencia. Por eso tanta gente se rinde a mitad de camino, no por incapacidad, sino por impaciencia. La semilla aún está bajo tierra cuando la persona abandona el terreno. Quien entiende el tiempo de las cosas no vive con ansiedad, vive preparándose. Todo lo que se construye demasiado rápido también se deshace con la misma velocidad. Lo que se construye con conciencia echa raíces, y lo que echa raíces resiste. Esta noche simboliza exactamente ese punto, el momento en el que dejas de solo querer y pasas a estructurar. No necesitas cambiar todo de una vez, solo necesitas dejar de sabotearte en los detalles, una decisión a la vez,
un hábito a la vez, una corrección a la vez. Lo extraordinario nace de la suma de actitudes aparentemente comunes, ejecutadas con consistencia fuera del radar de los aplausos. No existe la transformación instantánea, existe la disposición continua, y toda disposición verdadera nace de un profundo entendimiento. El resultado no es un premio, el resultado es una consecuencia. Cuando respiras con calma esta idea, algo cambia en tu ritmo interno. La prisa disminuye, la comparación se disuelve, la claridad se impone. Y entonces dejas de mirar tanto hacia afuera y empiezas, por fin, a asumir una responsabilidad silenciosa por tu propio camino, no como una exigencia, sino como un poder. Porque la responsabilidad no oprime a quien es consciente, libera. A partir de aquí, cada nueva elección tiene más peso, no por ser difícil, sino por ser consciente, y las elecciones conscientes construyen una vida que deja de ser reactiva. Ya no reaccionas tanto, empiezas a dirigir. Y cuando alguien empieza a dirigir su propia vida, los resultados dejan de ser casualidad, se vuelven inevitables. Hay un momento inevitable en la trayectoria de cualquier persona en el que la justificación pierde fuerza. No es cuando el mundo cambia, ni cuando las circunstancias son ideales, ni cuando alguien aparece para salvarte. Ese momento ocurre cuando la propia conciencia deja de aceptar las excusas que antes parecían razonables. La persona ya no se siente cómoda explicándose a sí misma por qué aún no lo ha hecho, por qué lo ha pospuesto, por qué ha retrocedido, por qué se ha distraído tantas veces de lo que sabía que tenía que hacer. Ese instante es silencioso. No viene acompañado de aplausos, no causa un impacto externo inmediato, pero marca un cambio interno que rara vez retrocede. A partir de ahí, la persona entra en un estado diferente de relación consigo misma. No se trata de culpa, sino de lucidez. Empieza a observarse con más precisión, identifica patrones que antes estaban camuflados por las prisas, las distracciones, las comparaciones. Empieza a darse cuenta de que no era solo el mundo lo que la retrasaba. A menudo, era su propia forma de posicionarse ante él. Esta percepción no es cómoda, pero es liberadora. Mientras alguien cree que todo depende del exterior, permanece a merced del azar. Cuando comprende que su posicionamiento interno influye directamente en la forma en que el mundo responde, comienza a recuperar algo esencial: el poder de dirección. No se trata de control absoluto, se trata de responsabilidad progresiva. La madurez no nace cuando la vida se vuelve más fácil, nace cuando la persona deja de exigir que sea fácil para poder actuar con integridad. Esto cambia completamente la forma de caminar. Quien vive esperando la motivación solo avanza cuando se siente bien. Quien vive por estructura avanza incluso en los días en que no siente nada. Esta es una diferencia decisiva. La mayoría de las personas confunden la voluntad con la constancia. La voluntad va y viene. La constancia se construye, no depende del estado de ánimo, no depende del entorno, ni siquiera depende de la confianza absoluta. Depende de la decisión de continuar, incluso cuando la mente propone retrocesos disfrazados de justificaciones. Porque la mente, cuando no está entrenada, siempre intentará preservar la comodidad conocida, aunque esa comodidad esté asociada al estancamiento. El verdadero crecimiento exige un enfrentamiento silencioso con la propia zona de repetición, sin drama, sin violencia interna, sin discursos agresivos, solo una elección consciente. Elegir actuar cuando sería más cómodo posponerlo. Elegir mantener la concentración cuando sería más fácil dispersarse. Elegir terminar cuando sería tentador abandonar. Estas elecciones no hacen ruido, pero cambian destinos. Los resultados no surgen de actos grandiosos aislados, nacen de la suma de pequeñas decisiones que casi nadie percibe. Hay una profunda diferencia entre vivir ocupado y vivir productivo. Muchos mantienen sus agendas llenas, sus días ajetreados, sus semanas sobrecargadas, pero internamente sienten que están dando vueltas en círculos.
Esto sucede porque actividad no es sinónimo de dirección. Puedes gastar mucha energía caminando rápido, en la dirección equivocada. La dirección es lo que da sentido al esfuerzo. Sin una dirección interna, cualquier movimiento se convierte en desgaste. Con una dirección clara, incluso el cansancio construye. Y lo que define esa dirección no es el caos del mundo exterior, sino la claridad del mundo interior. Cuanto más se conoce a uno mismo, menos se pierde. Cuanto menos se conoce, más se desgasta. El autoconocimiento no es introspección vacía, es una estrategia de vida. Es comprender dónde te saboteas, dónde te dispersas, dónde te desorganizas, dónde te vuelves frágil, no para castigarte por ello, sino para dejar de actuar a ciegas. Quien opera en la oscuridad tropieza más. Quien ve sus propios puntos sensibles aprende a protegerse. Y cuando la persona aprende a protegerse de sí misma, el mundo deja de parecer tan amenazante. Gran parte de la ansiedad humana nace del intento de predecirlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo antes de tiempo. Pero quien aprende a gobernar su propia mente ya no vive rehén de ese exceso de anticipaciones. Vive el presente con preparación, no con miedo. El miedo debilita, la preparación fortalece. Esta es una distinción sutil, pero profunda. El miedo intenta impedir el dolor futuro. La preparación construye la capacidad para lidiar con cualquier escenario. Cuando alguien se prepara mental, emocional y estructuralmente, los escenarios dejan de parecer monstruos y se convierten en desafíos manejables. Y los desafíos, cuando se enfrentan con estructura, moldean el carácter. Así es como la persona deja de ser solo alguien que desea resultados y se convierte en alguien compatible con ellos. No todos los que desean crecer soportan el peso de su propio crecimiento. Porque crecer exige abandonar viejas versiones de comodidad, abandonar roles de víctima, abandonar narrativas que antes protegían de la incomodidad de la responsabilidad. Hay personas que aman la idea de ganar, pero no soportan el proceso de reorganizarse para ello. Prefieren la fantasía del cambio futuro al compromiso silencioso del ajuste presente. Pero los resultados no dialogan con las fantasías. Responden a la estructura. La estructura es invisible para la mayoría, pero lo sostiene todo. Estructura mental, estructura emocional, estructura de hábitos, estructura de decisiones. Sin ella, cualquier avance es inestable. La mente no está hecha para improvisar la propia vida todo el tiempo. Necesita referencias internas claras. Cuando existen esas referencias, la persona no necesita reinventarse todos los días, simplemente continúa. Y quien continúa, construye. Otro punto crucial es comprender que el resultado real rara vez genera euforia, genera estabilidad, reduce antiguas angustias, elimina el peso de ciertas inseguridades, devuelve la sensación de dirección. No es un fuego artificial, es un suelo firme. Y por lo general, quien todavía busca emociones intensas como validación, está tratando de llenar vacíos internos que no se resuelven con logros externos. El ser humano no encuentra la paz cuando lo conquista todo. Encuentra la paz cuando se alinea con lo que construye. Cuando hay coherencia entre lo que se piensa, lo que se hace y lo que se sostiene, la mente se ralentiza. La ansiedad pierde fuerza. La comparación deja de tener tanto sentido, porque ahora la persona sabe hacia dónde va. Quien no sabe hacia dónde va se desgasta eligiendo rutas todos los días. Quien sabe, simplemente camina. El mundo está lleno de personas cansadas que solo necesitan dirección. No más motivación, no más exigencias, no más presión. Solo claridad. La claridad es descanso. Elimina de la mente la necesidad de competir con todos, de demostrar a todos, de justificar ante todos. La persona pasa a construir para sí misma, y ya no para las expectativas ajenas. Y cuando alguien construye para sí mismo con verdadero compromiso, los resultados dejan de depender de los aplausos. Empiezan a suceder por coherencia. Esta noche simboliza exactamente eso, el paso silencioso entre la confusión y la organización interna.
No es algo que se resuelva en horas, es algo que comienza en un instante de lucidez. Un instante en el que la persona se da cuenta de que no necesita cambiar quién es de la noche a la mañana. Solo necesita dejar de huir de quién puede llegar a ser. No hay violencia en eso, hay madurez. La madurez no grita, sustenta, y sostener es mucho más difícil que empezar. Empezar es emoción, sostener es carácter. Quien aprende a sostener pequeñas organizaciones internas, con el tiempo, pasa a sostener organizaciones externas, y entonces el crecimiento deja de ser una amenaza y se convierte en un campo natural de expansión. La mente que se organiza, organiza el entorno. La mente que se dispersa, dispersa todo a su alrededor. Esta ley opera en silencio todos los días. No importa si alguien cree en ella o no, simplemente ocurre. Por eso, en lugar de preguntarse por qué aún no ha llegado, tal vez sea más honesto preguntarse, ¿mi interior ya está preparado para sostener lo que digo que deseo? Esa pregunta lo cambia todo, porque a partir de ella, el enfoque deja de ser la ganancia inmediata y pasa a ser la construcción permanente. Y cuando la construcción comienza a suceder, los resultados dejan de sorprender, pasan a confirmarse. Existe una diferencia silenciosa entre quien avanza por impulso y quien avanza por estructura. El impulso es intenso, pero irregular. La estructura es estable, incluso en los días en que nada parece extraordinario. Es precisamente en los días comunes, sin brillo, sin euforia, sin entusiasmo visible, cuando se produce la verdadera construcción. Lo que cambia los destinos no son los picos emocionales, sino la capacidad de continuar cuando no hay ninguna señal externa de recompensa. La mayoría de las personas solo actúan cuando tienen ganas. Pocas actúan porque lo han decidido. Esta simple diferencia separa a quienes dependen del estado de ánimo de quienes construyen por dirección. La voluntad oscila. La decisión permanece. Cuando la decisión es verdadera, no es necesario reafirmarla todos los días. Se convierte en una postura.